Bienvenidos. En esta oportunidad voy a realizar el ejercicio número 1 correspondiente al ANIC 12 del impuesto a las ganancias. En este ejercicio 1 nos dice que la empresa Babilonia S.A. presenta el siguiente balance de comprobación el 31 de diciembre del 2017. Ahí lo tenemos. Después estarían algunas situaciones relacionadas con las cuentas. Y punto uno, con cuentas por cobrar; dos, inventarios; tres, maquinaria y equipo; cuatro, cuentas por pagar; cinco, sueldos por pagar; seis, provisiones; siete, intereses. Voy a la segunda página. Oh, esa es la segunda página. Ahí está. La segunda página, 8, dice que asuma que habrá suficientes ganancias fiscales para aplicar los activos por impuesto de renta diferido. Y nos solicitan lo siguiente. Uno, hacer una conciliación entre la utilidad contable y la utilidad gravable. Calcular el impuesto que le corresponde, hacer el asiento para registrar el impuesto del periodo. Entonces vamos a comenzar con ese primer punto. Voy a devolverme acá a este. Nos solicitan conciliar la utilidad contable con la utilidad para fines tributarios. Para esto, bueno, primero que todo, aquí en la parte inferior nos están dando los ingresos y gastos de la empresa. Recordar que lo que tengo que hacer entonces es montar nuestro estado de resultados. En el estado de resultados van a estar todos los ingresos y gastos del periodo, porque se ha presentado o se ha incluido en el estado para brindar un panorama general de la situación de la empresa. Entonces, todas las transacciones de ingresos y gastos, independiente de tratamiento tributario, se tienen que incluir en el estado de resultados. Por eso es que voy a llegar a una utilidad contable que es diferente de la base que es gravable, de la renta imponible. Entonces, yo voy a montar por aquí el estado de resultados, más o menos, con las cuentas que vienen por acá. Yo tengo las ventas de 550,000. Vamos a ponerle esto formato de número. Tenemos el costo de ventas y llegaríamos a una utilidad bruta, que es ventas menos costo de ventas. ¿Qué seguiría después de la utilidad bruta? Los gastos de operación, que esos son gasto por sueldos, gasto por garantías, gasto por depreciación, gasto por servicios públicos, gasto por sueldos, 124,000; gasto por garantías, 75,000; por depreciación, 52,500 y 29,500; gasto por servicios públicos. Y con esto voy a llegar a una utilidad de operación. Aquí por una cuestión de tiempo no le voy a dar todo el formato del estado ni nada por el estilo. Y ahí llego a 19,000 de utilidad de operación. Y ahora viene la sección de otros ingresos y otros gastos y tenemos un ingreso por intereses, bueno, intereses ganados. Y vamos a ver cuál otra cuenta estaba por acá. No, pues pareciera que eso es todo, ¿verdad? Aquí 15,000 y llevo utilidad neta. Utilidad neta, que sería la utilidad de operación más los intereses ganados, son 24,000 colones. Ahora, y estos movimientos no necesariamente todos van para fines tributarios. Por eso es esta información adicional. Voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Dice que las cuentas por cobrar corresponden a ventas a crédito, las cuales fueron incluidas en las ventas del periodo. Es importante que eso ahí no pasa nada por la base de acumulación y de vengo, pues las cuentas en el momento en que se venden se incluyen.
Y para fines tributarios, en ese momento en el que yo entrego la mercadería, independiente que me lo hayan pagado o no, tengo que facturar. Entonces ya está la factura, sí está incluido aquí dentro de las ventas. Por tanto, ese primer elemento no tiene ningún problema. Voy al segundo punto. Maquinaria y equipo que representa una maquinaria adquirida 1 de enero del 2017, que tiene una vida útil de 4 años, sin valor residual y se deprecia por línea recta a partir del mes de la compra. Para efectos fiscales, se permite depreciar el activo por 3 años. Aquí es importante que tributariamente yo voy a depreciarlo por menos tiempo que contablemente. Esto va a dar paso a una diferencia tributaria temporaria. Temporaria porque se va a llegar a compensar en el tiempo. Sí o sí, yo voy a amortizar el 100% del activo. Pero eso significa que la depreciación, gasto por depreciación, va a ser diferente para fines contables que para fines tributarios. Para fines tributarios, yo voy a tomar el activo, maquinaria y equipo. Voy a poner los dos. Una columna, parte contable, y en la segunda, la parte tributaria. La maquinaria tiene un valor de 210.000. Entonces, 210.000, ese valor no cambia en ninguno de los dos casos. Sin embargo, la vida útil sí. La vida útil nos dice que contablemente son 4 años, tributariamente son 3. El gasto por depreciación es la maquinaria entre los años. Es línea recta, son 52.500. Estos son coincidentes con los del Estado. Tributariamente son 70.000. Hay una diferencia entre la parte contable y la parte tributaria. Es un elemento que en este aspecto tributariamente yo voy a poder incluir 17.500 colones más. Aquí hay una diferencia, voy a poner por acá que es una diferencia, y esa diferencia es que puedo colocar más gasto tributariamente. Eso es un gasto deducible. Y aquí aumento de depreciación. Ese es un gasto deducible de 17.500. Voy a poner este como negativo. 17.500. Y ahí tendríamos el punto 3 de la maquinaria y equipo. Tratamiento diferente entonces para las vías útiles. Voy a dejarme este cuadrito por aquí arriba. Bueno, ahí tenemos ese punto. Sigo a las cuentas por pagar. Dice que representan saldos adeudados a los proveedores de mercaderías compradas en el periodo. Ese también no hay ningún problema. Recibo la factura, es una factura de este mes. Es deducible para efectos tributarios. No le he pagado, queda como una cuenta por pagar. Está bien. Sueldos por pagar representan los salarios pagados a los empleados necesarios para poder producir las rentas grabables. Es un gasto necesario, útil y pertinente para la operación del negocio. La puedo dejar por ahí. Llegamos de aquí no veo el punto, el 6, provisión para garantías. Esta partida representa la parte no pagada de las garantías del periodo, 75.000. Solo se puede deducir fiscalmente las garantías pagadas. Entonces, aquí hay un elemento que también genera diferencia. Si me voy al estado, dice que las garantías son 20.000. En el estado, bueno, en la balanza de comprobación, hay 20.000 de un total de 75. Y eso significa que hay 20.000 que no puedo pasar por gasto. Constituye un gasto no deducible y son los 20.000 que aún se encuentran en la provisión. Es este de acá. Es un gasto que aún no se ha generado. Es un gasto que realizaré en el futuro y cuando ya se haya devengado, lo estaríamos deduciendo. Entonces, gasto no deducible en este caso sería por garantías, 20.000. Y el último que tenemos corresponde a los intereses ganados. Dice que los intereses ganados provienen de unos certificados adquiridos del Banco Central que se tuvieron 3 meses y están exentos del impuesto de renta.
Este es un ingreso no grabable, más bien. Vean que ya se había pagado, perdón, no se había pagado impuesto. Están exentos del impuesto. Entonces, si ya están exentos del impuesto y yo los incluí en la renta, de hecho, veámoslos acá. Él está sumado. Lo que va a hacer acá es deducir, reducirlos, restarlos. Tenemos ingresos, ingresos no grabables, que sería intereses ganados de 15,000. Estos 15,000 habría que restárselos a la utilidad neta. Y con eso llegaríamos a una renta imponible. ¿Qué es la renta imponible? Yo voy a quitar esto. La renta imponible no es otra cosa que la utilidad neta para fines contables, utilidad neta o utilidad contable. Venía ahí en el libro, en el solicita. Utilidad contable. Diríamos que a esa utilidad contable le dice un ajuste por los gastos deducibles, los gastos no deducibles, los ingresos no gravables. También pueden haber ingresos gravables, que más bien es un ingreso que habría que adicionar por una diferencia, por ejemplo. Y llega una renta imponible o también utilidad gravable de 21,500. Y a esto yo le tengo que aplicar la tasa del impuesto que la empresa está manejando. Es un 30%. Tasa de impuesto de renta, 30%. Ahí se me fue el porcentaje. Y entonces llegaríamos a un impuesto de renta de 6,450. Esto es lo que se le conoce como conciliación fiscal. Bien, ese era el primer punto. Voy a irme a los puntos que se están solicitando. El uno era hacer la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad grabable y calcular el impuesto que le corresponde. Ah, bueno, me falta este. Haga el asiento que registra el impuesto del periodo. Entonces, el asiento sería gasto por impuesto de renta, gasto impuesto de renta por pagar de 6,450. Ahí estamos. Ahí está el asiento. Y con eso se concluye el primer punto. Vamos al segundo. Determine los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y obtenga el correspondiente activo o eh, activo pasivo por impuesto de renta diferido. Entonces, vean, todo esto fue para el primer punto. Voy al segundo punto. Me tengo que volver. Ahí está. Para efectos de la conciliación, yo utilicé todo lo que correspondía a ingresos y gastos. Para este segundo que nos están solicitando, que son los valores fiscales y contables para el activo y pasivo, yo necesito tomar la parte del estado de situación. No todas las cuentas, esto también es importante. Yo voy a tomar las cuentas de, bueno, sí, de activos y pasivos, como bien mencioné, pero vean que hay una cuenta por acá que también era de patrimonio. Esa no la vamos a incluir, no estaría incluida ni para efectos de la conciliación fiscal ni para efectos de la determinación de los valores fiscales. Pues tenemos bancos, cuentas por cobrar, inventario, maquinaria y equipo, depreciación acumulada, cuentas por pagar, sueldos por pagar y la provisión para garantías.
Tenemos las cuentas al debe y al haber, 27.500, 40.000, 65.000, 210.000, 52.500, 24.000, 12.000, 20.000. Voy a replicar, aquí dice que eso es debe y haber. Y ahora tengo que determinar el valor fiscal. Es el valor que para fines tributarios yo le puedo colocar a estos activos. Va a depender un poquitito de estas diferencias. Vean que para efectos tributarios, pues la única cuenta que varió, bueno, no, hay dos cuentas que varían. Una cuenta que varió es la depreciación, porque para efectos tributarios la depreciación no va a ser de 52.500, sino de 70.000. Ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia es que yo tampoco pude utilizar las garantías. Entonces, por ahí también hay otra diferencia para efectos tributarios, porque para efectos contables yo incluyo estos 20.000, pero para efectos tributarios no existe. Y esta determinación de los valores contables y fiscales depende del tratamiento que nos permita eh, la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y tenemos que tener el cuidado de que hay que conocer también pues, un poco de la ley como tal. Entonces, en ese aspecto, yo tenía bancos por 27.500, ahí no hay ninguna diferencia entre la parte fiscal y parte tributaria. Tenemos la cuenta por cobrar, está tal cual. Tenemos también los inventarios y como mencioné, el equipo se mantiene, pero la depreciación entonces serán 70.000. Ah, bueno, sin esta misma columna, ¿no? 70.000. La cuenta por pagar es igual, 24.000. Los sueldos por pagar, 12.000. Y la provisión, pues ahí sí colocamos 6. Determinamos la diferencia. La diferencia sería el valor fiscal menos lo que tenemos en valor contable. No hay diferencia. Bueno, aquí hasta la parte de los activos y aquí en la parte de los pasivos, sí. Ahí lo tenemos. Hay una diferencia de 17.000 en la depreciación acumulada y una de 20.000 en la provisión para garantías. Ahora vamos a calcular el activo y pasivo por impuesto de renta diferido. Va a ser tomar la diferencia, que bueno, en este caso solamente hay dos, y lo multiplico por eh, ya que se me fue para el otro ejercicio, el último tracto de la tasa de impuesto, que sería el 30%, por el 30% de la tasa del impuesto de renta. Perdonen, aquí no sé qué estoy multiplicando. Es este por el 30%. Ahora sí. Entonces voy a tener en la depreciación 5.250. Entonces 5.250 lo que hicieron es que pudiera pagar menos impuesto en este periodo. Eso es un pasivo por impuesto diferido. Tengo, o lo que va a generar, es que haya más gasto en el estado de resultados. Básicamente lo que hizo es que aquí en lugar de que fueran 52.500, con este ajuste se conviertan en 70. Estoy teniendo más gasto del que debería tener y por tanto estoy pagando menos impuesto. Esto es un pasivo por impuesto de renta diferente. Y al contrario, sería la provisión. Yo aquí tenía este gasto de 75.000, pero al devolverle aquí 20.000, solamente estoy teniendo 55. Aquí estoy teniendo menos gasto del que realmente era. Eso significa que estoy pagando más impuesto que el que me correspondería. Eso es un activo por impuesto de renta diferida. Y ahí estaríamos con el punto número 2, que era esta tablita. Ya la tabla nos la daban en el ejercicio. Eh, Era completar esta de acá. Voy a devolverme las instrucciones para ver qué más solicitan. Dice, determine los valores contables y fiscales, son estos de acá.
de los activos y pasivos, obtenga el correspondiente activo pasivo por impuesto de renta diferido. Aquí lo hicimos. Haga el asiento para registrar el impuesto por activo y pasivo por impuesto de renta diferido. Entonces vamos a hacer el asiento. Aquí tenemos un activo por impuesto de renta diferido. En mi asiento voy a colocar el debe, activo por impuesto de renta diferido, 6,000. Tengo un pasivo por impuesto de renta diferido de 5,250. Y la diferencia, que son 750, lo vamos a llevar a gasto por impuesto de renta. Con eso registro mi asiento de activo y pasivo por impuesto de renta diferido. Paso al siguiente punto. Ay, perdón, aquí ya se devolvió. Dice, con base a la indicación en la NIC 12, haga las siguientes revelaciones. Principales componentes del gasto por impuesto de renta diferido, que estaría en el párrafo 79. Bueno, en ese caso, lo que nos pide es revelar cómo estaría compuesto el gasto. Y bueno, en nuestro primer asiento tenemos una parte de ese componente del gasto y en la segunda nuevamente hay otro componente del gasto. Nosotros tendríamos como componentes el gasto corriente del impuesto de renta, 6,450, y un gasto en este caso relacionado con las diferencias temporarias, que no es un aumento, es una disminución. Aquí hay que tener cuidado con eso. Se llama gasto, igual, pero vean que está a la vez, es la misma cuenta, pero es una disminución. A veces está el debe y entonces más bien es un aumento cuando sucediera que el pasivo es mayor al activo. En este está disminuyendo completamente. Entonces, si yo sumo los dos, serían 5,700, que este sería el gasto que tengo que llevar al estado este, eh, de resultados. Aquí, perdón, entonces no sería utilidad neta, sería utilidad antes de impuestos y ya después colocaría el impuesto de 5,700 y llegaría a esa utilidad neta. Entonces, estos 5,700 es el gasto de impuesto de renta del periodo, que estaría conformado de esta forma: 6,450 de corriente y 750 del ajuste de las diferencias temporarias para el activo y pasivo por impuesto de renta diferido. Entonces, eso sería lo que habría que presentar en las notas de estados financieros en los principales componentes del gasto por impuesto de renta diferido. Y vean que inclusive ahí dice que está entre paréntesis ingreso, porque estos 750 fue un ingreso propiamente. Dice una explicación de la relación existente entre los gastos por impuesto a las ganancias y la ganancia contable por las dos formas. O sea, una conciliación numérica entre el gasto del impuesto de renta, multiplicar la ganancia contable por la tasa de impuesto aplicable, y la conciliación numérica entre la tasa medida efectiva y la tasa imponible aplicable. Ok, vamos a hacer esa segunda parte. Nosotros vamos a partir de una utilidad contable, que es la utilidad antes del impuesto, 34,000 colones que estaban acá. Esos tienen una tasa del impuesto del 30%, son 10,200.
Y ahora nosotros ocuparíamos determinar el efecto fiscal de los ingresos que no son gravables al calcular la ganancia. Eh, Básicamente, esta sería la primera forma. Nosotros lo que está, esta sería la conciliación numérica entre, vamos a ver cómo dice acá, la conciliación numérica entre eh, la ganancia contable por la tasa impositiva aplicable. Entonces, ya aquí llegamos a estos 10.200 y ahora ocupo determinar el efecto fiscal de ingresos que no son gravables y bueno, y de los gastos no deducibles. Bueno, ahí iría todo lo demás. Pero bueno, en este caso sería el efecto fiscal de los ingresos que no son gravables, intereses ganados, y llegaría al gasto fiscal, en teoría, a los mismos 5.700 que tengo por acá. Entonces, lo que vamos a hacer, un momentito. Ok, ok, entonces continuamos. Y el interés ganado, entonces, y lo que estoy buscando es el efecto de los ingresos que no son grabables. Entonces, los ingresos no grabables son 15.000 y lo voy a multiplicar por la tasa del impuesto de renta, 30%. 10.200 menos 4.500 me da 5.700, que es el gasto fiscal que efectivamente teníamos acá. Y esto se lo hago con los intereses ganados. Ahora voy a determinarlo con una tasa que está ajustada y considerando los otros efectos fiscales. Y bueno, antes vamos a ver, aquí yo utilicé un 30%. Ahora tendríamos que ver cuánto correspondería estos 4.500. Entonces, los 4.500 los voy a tomar y los voy a dividir entre 34.000 de utilidad contable. Son un 13.24% y el gasto fiscal corresponde a un 16.76%. Vean que efectivamente yo estaba en un 30% del impuesto de renta, pero producto de los movimientos que no son gravables, estaríamos en un 16.76%. Esta es la tasa impositiva media efectiva, que es el segundo método. Esta de aquí, ese 16.76 es la tasa impositiva media efectiva. En los cursos de finanzas lo vimos como una tasa de interés efectivo, precisamente en el uno y en el 2 que era ese mismo 10, ¿verdad? Era ese mismo método, básicamente. Y el segundo método que nos piden por acá, bueno, y con esta tasa, pues bueno, yo podría ir directamente a los 34.000 y lo multiplico por 16.76, pues debería estar en los 57, 5.700. Esos son los dos métodos que nos pedían ahí en el B, básicamente. Em, lo último que nos queda, bueno, y que también este 16.76 pues sería lo mismo que, bueno, si aquí yo tengo una tasa de impuesto de renta del 30% y le quito la que corresponde a los intereses ganados, quedaría 16.76. Es exactamente lo mismo, queda dos métodos. Lo último que nos piden es la conciliación entre la tasa efectiva y la nominal del impuesto de renta, tanto por montos del impuesto como por porcentaje del impuesto. Entonces, em, eh, bueno, básicamente, em, que yo tengo una utilidad, eso es lo que puse antes, bueno, utilidad tanto de impuestos, utilidad contable de 34.000 y tenemos una tasa nominal del 30%
Entonces, el impuesto es de 10.200. Por otra parte, si tuviese la tasa de efectiva del 16.76, el 16.76, aquí esto es con un par de decimales, tendríamos 5.700 este, del impuesto. Entonces, la diferencia es de 4.500. Esa es la diferencia entre los dos. Em, y esa diferencia correspondería al ingreso gravable por una tasa nominal del 30%, ingreso gravable de 15.000. Lo mismo que hicimos allá, pero es otro tipo de conciliación que nos pide la norma. Y aquí tendríamos un total de 4.500. Y es exactamente lo mismo. Es lo que nos pide aquí, conciliar, conciliación entre la tasa efectiva y la nominal del impuesto sobre la renta, tanto por montos del impuesto como por porcentaje. Y es esto. Entonces, aquí estaría por montos y por porcentajes. De hecho, aquí entonces la tasa de los ingresos no gravables, ya lo calculamos arriba, el mismo, no gravables, ya gravables, correspondería a los 30.000 menos, perdón, el 30% menos los 16.76, es un 13.24. Y ahí podríamos eh, ajustarlo también por columnas para que sean solo los porcentajes. Por ejemplo, voy a tomarlos nuevamente. También se puede presentar diferente, que digamos yo tengo el 30% como tasa nominal, que tenemos el 16.76 de la tasa efectiva, y como si fuera una columna exclusivamente para el porcentaje. Aquí tengo los porcentajes y un 13.70, 13.26 del impuesto. Y del lado izquierdo vendían los montos. Entonces yo tengo la utilidad contable en un 34%, de 34.000 al 30%, el impuesto es de 10.200. Este es el impuesto nominal y el efectivo es de 5.700. Entonces la diferencia es de 4.500 ahora. Y su justificación corresponde al ingreso gravable, ingreso gravable del 15% a un 30%, nos daría los 4.500 de la diferencia. Maneras de presentarlo, ¿verdad? Básicamente, pero nos va a dar exactamente lo mismo. Como se sientan más cómodos, no hay ningún problema. Y bueno, con eso estaríamos llegando al final de este ejercicio. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios. Saludos.